Mi rutina matutina típica en España. Buenos días. ¿Cómo es tu rutina por la mañana aquí en España? Pues me levanto bastante temprano, normalmente a las 7. ¿Tan temprano? Yo suelo levantarme a las 8:30. ¡Qué suerte! A esa hora yo ya estoy tomando mi café. ¿Tomas café nada más levantarte? Sí, siempre. Si no tomo café, no funciono bien por la mañana. Te entiendo. Yo prefiero un zumo de naranja recién hecho. Eso suena muy español. Aquí todos aman el zumo de naranja. Sí, especialmente con una tostada con tomate y aceite de oliva. Exacto. Ese es mi desayuno favorito. Simple, pero delicioso. Y después del desayuno, ¿qué haces normalmente? Me ducho, me visto y preparo mis cosas para el trabajo. ¿Vas en coche o en transporte público? Voy andando. Vivo cerca de mi oficina, así que es muy cómodo. ¡Qué bien! Yo tengo que coger el metro cada mañana. Uf, el metro a esa hora siempre va lleno, ¿no? Sí, es horrible, pero aprovecho para escuchar música o podcasts. Buena idea. Yo a veces escucho la radio mientras me arreglo. ¿Y a qué hora llegas al trabajo normalmente? Sobre las 9. Empiezo con un café más, claro. ¡Otro café! Debes ser fan del café español. Totalmente. Aquí el café es fuerte, pero muy bueno. Y dime, ¿qué haces los fines de semana por la mañana? Me levanto más tarde, desayuno con calma y salgo a pasear. ¡Qué plan tan agradable! A mí me gusta ir a una cafetería tranquila. Sí, en España, las mañanas de sábado son muy relajadas. Me encanta esa costumbre. Sin prisas, solo disfrutar. Exacto. Esa es la mejor parte de la vida aquí. ¿Cómo hacer las compras en un mercado español? Oye, ¿tú sueles comprar en el supermercado o en el mercado? En el mercado, claro. Es más divertido y los productos son más frescos. Yo fui una vez, pero no sabía cómo pedir las cosas. Es fácil. Solo tienes que decir, ¿me pone 1 kilo de tomates, por favor? Ah, entonces, ¿no se dice quiero 1 kilo de tomates? Sí, también puedes decirlo, pero me pone suena más natural aquí. Vale, interesante. ¿Y si quiero solo medio kilo? Dices medio kilo de tomates, por favor. Muy simple. Perfecto. Y después, ¿cómo se paga? ¿En efectivo o con tarjeta? En los mercados, casi siempre en efectivo. Llevan poco cambio. Mm,
Tendré que llevar monedas, entonces. Sí, y también una bolsa reutilizable, que aquí no te dan bolsas. Ah, me pasó eso una vez. Tuve que llevarlo todo en la mano. Típico. Todos hemos pasado por eso al principio. ¿Y los precios son fijos o se puede negociar? Normalmente son fijos, pero si compras mucho, te hacen descuento. ¡Qué bien! Entonces hay que sonreír y hablar un poco, ¿no? Exacto. A los vendedores les encanta charlar con los clientes. Me gusta eso. En el supermercado nadie te habla. En el mercado es distinto. Hay ambiente, música, olores. Sí, el olor a pan fresco y frutas me da hambre. A mí también. Y las aceitunas siempre me ofrecen para probar. ¡Qué suerte! A mí nunca me ofrecieron nada. Tienes que sonreír más. Así te dan una tapita gratis. Vale, lo intentaré. Sonrisa grande y buenos días. Muy bien. Y al final, no olvides decir gracias. Hasta luego. Perfecto. Ya estoy listo para ir al mercado como un español. ¡Eso! Y si compras bien, te invito luego a una tortilla. Trato hecho. Pero tú eliges el mercado. Yo aún me pierdo. No te preocupes. Te enseño los mejores puestos de frutas. Visitar un país sin hablar el idioma. Oye, ¿alguna vez has viajado a un país sin hablar su idioma? Sí, claro. Una vez fui a Alemania y no entendía nada de nada. ¿Y cómo hacías para comunicarte con la gente? Con gestos, muchas sonrisas y Google Traductor, por supuesto. Ah, sí, el traductor salva vidas. Yo lo uso hasta en España a veces. ¿En serio? Pero tú hablas español bastante bien. Bueno, a veces no entiendo los acentos. Todos hablan distinto. Es verdad. En Andalucía, por ejemplo, hablan súper rápido. Sí, una vez solo entendí gracias y vale. Nada más. A mí me pasó en Italia. Pensé que decían chao todo el día. Y es verdad. Dicen chao para hola y adiós. Muy confuso. Exacto. Pero al final te acostumbras. El cuerpo habla también. Sí, con las manos puedes decir mucho, aunque a veces mal. ¿Por qué? ¿Hiciste algún gesto equivocado? Sí, en Grecia hice un gesto y el camarero se enfadó mucho. No. ¿Qué hiciste? Levanté la mano abierta y parece que allí eso es una ofensa. ¡Ay, madre! Viajar sin idioma es una aventura total. Sí, pero también aprendes a tener paciencia y sentido del humor. Eso es cierto. Y aprendes palabras nuevas sin darte cuenta. Por ejemplo, en Japón aprendí a decir gracias solo por repetir. ¡Qué bien! Yo en Portugal aprendí obrigada muy rápido. Al final, lo importante es tener ganas de comunicar, ¿no? Exacto. Aunque no hables la lengua, puedes conectar con la gente. Sí, una sonrisa es igual en todos los idiomas. Muy cierto. Por eso me gusta viajar. Siempre aprendes algo nuevo. A mí también. Cada viaje sin idioma se vuelve una historia divertida. Exacto. Y luego tienes 1000 anécdotas que contar a tus amigos. Como la del camarero griego. Nunca la olvidaré. Ni yo. Pero la próxima vez, mejor estudia unas frases antes. Prometido. ¿Y tú? No digas chao todo el día en Italia.
Así viajamos sin hablar, pero sin problemas. Las series españolas que no te puedes perder. Oye, ¿te gustan las series españolas? Muchísimo. Hay series muy buenas y con historias interesantes. Yo solo conozco La Casa de Papel. Todos hablaban de ella. Claro, esa serie fue un éxito en todo el mundo. Me encantaba el personaje del profesor. Muy inteligente. Sí, y Tokio también. Ella es fuerte, pero muy impulsiva. Es verdad. Pero a veces grita demasiado, ¿no? Sí, un poco, pero le da emoción a la historia. ¿Y qué otra serie española me recomiendas? Élite es muy famosa, aunque es más para jóvenes. La he oído nombrar. Es de un colegio, ¿verdad? Sí, de un colegio privado con muchos secretos y dramas. Uf, suena intensa. Me gustan más las comedias. Entonces te gustará Aída o La que se avecina. Son divertidas. Ah, he visto algunos clips en YouTube. Son muy locos. Sí, los personajes son exagerados, pero te hacen reír mucho. Me encanta eso. El humor español es muy expresivo. Totalmente. También puedes probar Velvet. Es más romántica. ¿Romántica? Entonces la veré con palomitas y mantita. Ja, ja, ja. Sí, es ideal para una tarde tranquila. ¿Y las chicas del Cabre? He oído hablar de ella también. Muy buena. Trata de mujeres que trabajan en una central telefónica. Me gusta que muchas series españolas tienen temas sociales. Exacto. Y además se aprende mucho vocabulario. Eso es verdad. Ver series ayuda mucho con el idioma. Sí, yo aprendí francés viendo series con subtítulos. Entonces, seguiré tu consejo. Series, sofá y español. Perfecto. Y no te olvides de repetir algunas frases. Vale. Repetiré. Vamos, equipo. Resistir es ganar. Ja, ja, ja. Buena elección. Eres todo un fan del profesor. Claro, el mejor maestro de español y de robos. Ja, ja, ja. Entonces, esta noche, maratón de series españolas. Trato hecho. Pero tú eliges la primera serie. Perfecto. Empezamos con Velvet. Te va a encantar. Superar el miedo a hablar en público. Oye, ¿alguna vez has tenido que hablar en público? Sí, muchas veces. Pero al principio me daba muchísimo miedo. Uf, a mí también. Solo de pensarlo, me tiemblan las manos. Tranquilo, a todos nos pasa la primera vez. No sé, me pongo rojo, se me seca la boca y me olvido todo. Eso es normal. El truco es respirar y hablar despacio. Suena fácil, pero cuando te miran
todos es imposible. Sí, lo entiendo. Yo también pensaba que todos me juzgaban. Exacto. Siento que todos notan mis nervios. Pero la verdad es que casi nadie se da cuenta. ¿En serio? Yo siento que mi voz tiembla como una guitarra. A mí me pasaba igual, pero con práctica mejora. ¿Tú practicaste con alguien o sola? Al principio sola frente al espejo, luego con amigos. Ah, eso suena bien. Así uno se acostumbra poco a poco. Exacto. Y grabarte también ayuda para ver tus gestos. Buena idea. Pero seguro me daría vergüenza verme. Al principio sí, pero después te acostumbras. ¿Y qué haces si te quedas en blanco durante una presentación? Respiro, sonrío y digo algo simple como, perdón, un momento. Eso es genial. Así ganas tiempo y no parece un error. Sí, y el público aprecia la naturalidad. Supongo que el secreto es no parecer perfecto, ¿no? Exactamente. Ser natural es mejor que parecer un robot. Me gusta eso. Hablar como si conversaras con amigos. Tal cual. Y si haces contacto visual, conectas más. Uf, eso me cuesta. Mirar a la gente me pone más nervioso. Entonces, mira sus frentes o encima de sus cabezas. Funciona. Ah, buen truco. Pareces mirarlos sin realmente hacerlo. Exacto. Nadie nota la diferencia. Oye, tú deberías dar un curso sobre hablar en público. Quizás algún día, pero todo viene con experiencia. ¿Y tú cómo te sientes ahora cuando hablas ante muchos? Nerviosa igual, pero ya controló mejor los nervios. Entonces, no se trata de eliminar el miedo, sino de manejarlo. Exacto. El miedo siempre está, pero no te controla. Me gusta eso. Creo que intentaré hablar más en reuniones. Muy bien. Empieza con cosas pequeñas y ganarás confianza. Sí, poco a poco. Quizás algún día dé una charla completa. Seguro que sí. Y cuando lo hagas, me invitas a escucharte. Trato hecho. Pero prométeme que no te reirás si me equivoco. Claro que no. Aplaudiré más fuerte que nadie. Gracias. Eso me motiva mucho. Ya no parece tan difícil. ¿Ves? Ya estás cambiando tu forma de pensar. Ese es el primer paso. Tienes razón. Hablar en público no es un enemigo. Exacto. Es solo una oportunidad para compartir tus ideas. Me gusta esa frase. La recordaré antes de cada presentación. Perfecto. Y si fallas, sonríe. Nadie lo hace perfecto. Gracias por tus consejos. Me has dado mucha confianza. De nada. Ahora solo te falta practicar y creer en ti. ¿La inteligencia artificial va a cambiar nuestras vidas? Oye, ¿tú crees que la inteligencia artificial va a cambiar nuestras vidas? Yo creo que sí. Ya la está cambiando poco a poco. ¿De verdad? ¿Cómo? Por ejemplo. Pues mira, los teléfonos ya usan inteligencia artificial todo el tiempo.
Ah, sí, como cuando el móvil termina mis frases, ¿no? Exacto. O cuando reconoce tu cara para desbloquearse. Cierto. Y también en las redes sociales, todo parece saber lo que quiero. Sí, eso da un poco de miedo, pero también es muy práctico. A mí me preocupa que un día los robots nos quiten el trabajo. Bueno, algunos trabajos sí cambiarán, pero también habrán nuevos. ¿Nuevos? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, diseñar programas, enseñar a las máquinas o revisarlas. Eso suena bien, aunque no todos saben de tecnología. Es verdad. Por eso será importante aprender cosas nuevas. A veces pienso que todo esto va demasiado rápido. Sí, el cambio es rápido, pero no siempre malo. Supongo que también puede ayudarnos en medicina o educación. ¡Claro! Ya se usa para detectar enfermedades o traducir idiomas. Ah, sí, como los traductores automáticos. Son una maravilla. Y cada vez entienden mejor los matices del lenguaje. Aunque a veces traducen cosas raras, ¿eh? Sí, todavía cometen errores, pero aprenden rápido. Me pregunto si un día las máquinas pensarán como nosotros. Uf, espero que no exactamente igual. Los humanos somos únicos. Sí, tenemos emociones, y eso las máquinas no lo sienten. Exacto. Pueden imitar emociones, pero no sentirlas de verdad. Entonces, ¿crees que debemos tener miedo o esperanza? Yo diría respeto. Usar la tecnología, pero con cuidado. Me gusta eso. No hay que rechazarla, solo saber usarla bien. Exacto. Depende de cómo la utilicemos los humanos. A veces pienso que ya dependemos demasiado de ella. Sí, mira, sin Internet muchos no sabemos qué hacer. Totalmente. Si se cae el Wi-Fi, el mundo se detiene. Sí, pero también nos ha dado muchas facilidades. Como poder trabajar desde casa o aprender idiomas en línea. Eso. Y hasta tener conversaciones como esta con ayuda digital. Tienes razón. Quizás la inteligencia artificial no sea tan mala. No, mientras la usemos con sentido común y corazón humano. Me gusta cómo lo dices. Inteligencia artificial, pero humana. Exactamente. Esa es la clave para el futuro. ¿Dónde te ves en 5 años? Oye, ¿te has preguntado alguna vez dónde te ves en 5 años? Sí, muchas veces. Me gusta pensar en el futuro de vez en cuando. Yo también, aunque a veces me da un poco de miedo pensarlo. Es normal. El futuro siempre da un poco de vértigo, ¿no? Sí, pero bueno, cuéntame, ¿cómo te imaginas dentro de 5 años? Espero tener un trabajo que me guste y me haga feliz. Eso suena bien. ¿En qué te gustaría trabajar? Me encantaría tener mi propio pequeño negocio, algo creativo. ¡Qué interesante! Yo te imagino en una cafetería con plantas y música. Exacto, con café, libros y buena energía. Yo, en cambio, me veo viajando mucho, conociendo otros países. ¡Qué bonito! ¿Por placer o por trabajo? Por las dos cosas.
Quiero trabajar online y vivir viajando. Ah, eso suena a vida libre, pero también un poco solitaria. Puede ser, sí. Aunque me gustaría viajar con alguien especial. Ah, entonces ya estás pensando en el amor del futuro. Bueno, si aparece alguien, no diré que no. Claro, y quién sabe, quizás la conozcas en uno de esos viajes. O tal vez en tu cafetería con plantas, tomando un café. Bueno, si me invitas a un café, te haré un descuento. Trato hecho. Pero tienes que prometer que harás buen café. Prometido. En 5 años seré una experta en capuchinos. Y yo seré un experto en idiomas para hablar con todos. Eso sí que es útil. Aprender idiomas abre muchas puertas. Sí, y además te conecta con gente diferente como ahora. Es verdad. Si lo piensas, 5 años pasan rápido. Uf, demasiado rápido. Por eso hay que empezar desde hoy. Exacto. Cada pequeño paso cuenta, aunque sea lento. A veces siento que no avanzo, pero luego miro atrás y sí. Sí, todos cambiamos más de lo que creemos. Entonces, ¿hacemos un trato? Nos vemos en 5 años y comparamos. Trato hecho. Tú me cuentas tus viajes y yo te sirvo café. Perfecto, pero solo si el café tiene buena espuma. Hecho. Y tú traes fotos de tus aventuras por el mundo. Me gusta ese plan. Así veremos si cumplimos nuestros sueños. Y si no, al menos tendremos una buena historia que contar. Exacto. Lo importante no es dónde llegas, sino disfrutar el camino. Totalmente de acuerdo. Y 5 años dan para mucho. Sí, para crecer, reír, viajar y, ¿por qué no?, cambiar de rumbo. Me encanta tu actitud. Así seguro te va bien. Gracias. Y a ti también, futura dueña de cafetería. Gracias. Entonces nos vemos en 5 años. Hecho. Pero espero que antes también. No me hagas esperar tanto. Vale, café y charla cada año hasta entonces. Contar una experiencia divertida o estresante en el supermercado. Oye, ¿alguna vez has tenido una experiencia rara en el supermercado? Sí, muchas, pero hay una que todavía me da risa cuando la recuerdo. A ver, cuenta, que me encantan esas historias. Pues un día estaba haciendo la compra muy tranquila. Ajá, ¿y qué pasó? Puse todas mis cosas en el carrito y me fui a la caja a pagar. Normal, hasta ahora todo bien. Sí, pero cuando llegué a la caja, me di cuenta de que no era mi carrito. No, ¿de verdad? Sí, y lo peor es que era el carrito de otra señora. ¿Y qué llevaba ella? Pues muchas cosas raras. Comida para gato, champú para bebés.
Seguro pensó que tú eras la ladrona del supermercado. Un poco sí. Me miró con una cara que nunca voy a olvidar. ¿Y tú qué hiciste? Le pedí 1000 disculpas y le devolví su carrito. ¡Qué vergüenza! Me imagino, eso sí que es un momento estresante. Totalmente. Y luego tuve que volver a buscar todas mis cosas otra vez. Uf, doble trabajo. Aunque ahora suena gracioso. Sí, ahora me río, pero ese día quería desaparecer. Yo tuve algo parecido, pero fue peor. ¿Peor? A ver, ahora me toca reírme yo. Estaba en la caja y mi tarjeta no funcionaba. 3 veces seguidas. Ay, no. Eso es lo peor, delante de toda la gente. Sí, todos me miraban como si no tuviera dinero. ¡Qué momento tan incómodo! Y al final, Al final recordé que la tarjeta estaba vencida. no puede ser. Tuve que dejar todo y volver a casa por dinero en efectivo. Te entiendo. Eso da mucha vergüenza. Desde entonces, siempre reviso la fecha de mi tarjeta. Muy bien hecho. Aprendes la lección con estilo. ¿Y tú? ¿Vuelves a revisar tu carrito cada vez que vas al súper? Por supuesto. Lo reviso 3 veces, por si acaso. Somos los reyes de las compras desastrosas. Totalmente. Deberíamos escribir un manual. Errores en el súper. Buena idea. Capítulo 1. ¿Cómo no robar carritos ajenos? Capítulo 2. ¿Cómo no hacer el ridículo con la tarjeta? Sí, y al final, ¿cómo reírte de tus propios errores? Exacto, porque si no te ríes, te estresas el doble, Muy cierto. Y además, siempre sale una buena historia. como estas, que sirven para reír un rato. Sí, ahora cada vez que voy al súper me acuerdo de ti. Y yo de ti cuando paso la tarjeta. Bueno, al menos nuestras compras ya no son aburridas. Eso sí, entre el estrés y las risas, siempre pasa algo.